¿Se estará preparando el escenario para la venida del anticristo, el apocalipsis? Y sobre todo para la venida del Señor. La venida del Señor. La venida del Señor es lo más interesante en todo esto. Aunque también dentro del proceso se levantará, como dice la palabra de Dios, se levantarán muchas situaciones, dentro de ellos el anticristo, el cual es un espíritu que viene en contra de todo lo establecido en la verdad que permanece. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Hay gente que piensa que es obsoleta la palabra, pero no. El que nos formó la estableció, ¿para qué? Para darnos una guía. Cambiarán los escenarios, pero los principios de la vida son los mismos, y cuando uno aplica la palabra, pues beneficio viene. Ahora, todo esto obedece precisamente a que la venida del Señor se acerca. Proyecto Jordan es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Jordan. El mal aumentará, pero también la gracia de Dios se manifestará en otra dimensión. El libro de Hechos nos narra el nacimiento de la iglesia. La iglesia, como lo concibe la palabra, es el cuerpo de Cristo, compuesto de toda persona que en todo el mundo se ha reconciliado con el Señor por la gracia del Señor y por haber tenido una respuesta hacia ella, y que ahora han determinado vivir agradando a Dios y aplicando estos principios. Y el libro de Hechos nos narra la manifestación maravillosa que causó, después de la resurrección de Jesús, la predicación del Evangelio, y cómo la gente, nos narra el primer siglo principalmente el libro de Hechos, aunque ese libro continúa, ¿verdad? Es un libro que se sigue escribiendo con los hechos actuales, aunque ya no se establecen como está establecido ese testimonio del primer siglo, pero vemos cómo trajo un cambio social. Algunos decían, esta gente que trastorna las ciudades, ¿no? Para algunos lo veían equivocadamente, pero cuando veían el fruto, gente restaurada, matrimonios restaurados, familias bendecidas, unidas, cumpliéndose promesas, como dijo el Señor, Él volvería el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Hay gente que tiene familia, pero están separados, no tienen relación, están enojados, llegan hasta odiarse. Cuando fueron creados y establecidos en una familia para disfrutarse como tales, ¿no? Por eso la importancia de la palabra de Dios y de entender que viene el Señor viene pronto. Pero habrá manifestaciones, así como hay manifestaciones tremendas, perversas, pensamientos, como dice la palabra, que del mismo infierno surgen, ¿no? Y no está uno tratando de exagerar, sino cuando la palabra se refiere a eso, son pensamientos de la oscuridad, ¿verdad? Por ejemplo, Satanás no fue siempre Satanás, fue un ángel de luz, con voluntad, pero decidió rebelarse y en esa decisión se corrompió su entendimiento. Como igual cuando uno vive lejos de Dios, su entendimiento puede ser exitoso en muchos aspectos, etcétera, pero tener un entendimiento lejos de Dios. Pero el Espíritu Santo está operando en nuestros corazones para ¿qué? Darnos luz y volver nuestro corazón al Padre y recibir esa luz y renovar nuestro entendimiento, nuestra vida, y poder disfrutar esta vida en esa esperanza maravillosa que un día estaremos en la eternidad con Él. Si Navidad es nacimiento, esto que acabas de decir es la Navidad, el renacimiento. Pues en la Navidad recordamos ese maravilloso momento en que fue enviado el Hijo de Dios, pero también nos recuerda que Él viene, Él va a venir. Él dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu Santo, el cual los guiará, les enseñará, pero también dijo, yo volveré, ¿no? Y aquel que ha tomado esa esperanza, pues tiene esa esperanza, sea que
este cuerpo deje de existir o que cuando venga el Señor, como lo dice la palabra, nos recogerá. ¿Qué espíritu debe prevalecer en la Navidad? Ahorita veo muchos chavos en diciembre alcoholizados, en el reventón, el día de las fiestas. Algunos no van a regresar a sus casas, van a perder la vida en algún accidente, pero están festejando la Navidad. ¿Qué espíritu debe prevalecer en la Navidad? Bueno, tocando ese punto, pensando en la muerte, pues todos vamos a morir. Eso es indudable. Son de las cosas que no podemos cambiar. Pero, de acuerdo a la luz de la palabra, una cosa es morir estando en los caminos del Señor que morir lejos de Él. La oportunidad de ser perdonados, reconciliados con el Padre y llevar una vida diferente, la tenemos mientras tenemos vida. Por eso la decisión más importante es qué respuesta tenemos ante ese maravilloso regalo que Dios nos ofrece. No cabe duda que podemos morir. Hay gente que camina correctamente y pasa una situación que a veces no entendemos, pero bueno, acabó su misión en esta tierra, así lo entendemos. Y cuando estamos en las manos de Dios tenemos esa plena seguridad. No quiere decir que no habrá dolor, tristeza, pero hay una esperanza mayor. La cuestión está en que en estos tiempos pues se presta mucho como para venir y simplemente dentro de ellos celebrar. Hay infinidad, hay abundancia de alcohol, lo cual es una puerta a muchas cosas. Y sí, verdaderamente muchos a través de esa clase de celebración pues pierden la vida, tristemente, ¿no? Jóvenes, por un joven que tan alcoholizado se queda dormido, vienen convulsiones y muere, y no se dan cuenta sus amigos. Ese joven tenía todavía más vida, sin embargo, por ese acto se acortó su vida, y lo que pudo él depositar a la humanidad se perdió, lo que pudo disfrutar, y sobre todo, pues quede su vida espiritual, cosa que no podemos determinar. Nadie puede decir esa persona se perdió o no se perdió. Eso solamente el Señor. Y el amor de Dios es tan grande que a lo mejor en el último momento de vida de una persona, la persona vuelve su corazón a Dios y se reconcilia con el Señor. Nosotros no podemos determinar eso, pero sí conocemos el gran amor de Dios. Pero ¿por qué vivir de una manera donde nuestra vida se puede acortar o se desvía y se matiza de atmósferas de tristeza, de dolor, sin necesidad de pasar por ello? Ahí es donde la sabiduría de Dios nos dice: el hombre sabio ve venir el mal y se hace a un lado. El insensato sabe que viene un mal, pero mientras no le llega, no se preocupa, pero sigue en el mismo rumbo hasta que el mal le llegue. Proyecto George Blue es: pues primeramente mirar cómo nos encontramos con el Señor, no a la luz de mi opinión, de una filosofía, de alguien, sino a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña: todos hemos pecado y estamos lejos de Dios, y lo que necesitamos es reconciliarnos con el Padre. Por eso el Padre envió a su Hijo, y ese sacrificio que Él llevó a cabo, mediante el cual pagó el rescate de nuestra reconciliación, está vigente. ¿Qué tenemos que hacer para poder recibir ese regalo? Precisamente disponer nuestro corazón, reconocer, como dice la palabra, que hemos pecado y al primero que hemos ofendido es a Dios, pero Dios está dispuesto a perdonarnos en un genuino arrepentimiento y volver nuestro corazón para ahora empezar una nueva vida aplicando los principios de Dios. Quien haga eso, pues recibirá ese regalo indudablemente, independiente si las situaciones en el momento parecen que cambian o no. Es una verdad determinante que cuando una persona se arrepiente y vuelve su corazón a Dios, Dios lo perdona, y lo que dice el Señor en su palabra, lo hace nacer de nuevo.
para que empiece una nueva vida en Cristo. El consejo es: reconciliémonos con el Señor, y si ya nos hemos reconciliado con el Señor, pues afirmemos nuestros caminos en Él, dejemos que el propósito de Dios crezca en nuestra vida, cumplamos ese propósito, porque al cumplir ese propósito, esa es la vida más maravillosa, es el plan más maravilloso que podemos vivir. Pues ya lo escuchó, es Javier Ríos, aquí en Toluca, IDS Toluca. Javier, gracias. Hasta la próxima. Esto fue Jorlum, Proyecto Tierra. Proyecto Jorlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Jorlum.